Tuve un rato, hoy me reintegro después de meses y estoy hecho mierda. A ver cuándo venís vos, ¿eh? Martes. Estoy esperando que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de presentarlo a Bruno, que ustedes ya lo conocen, cuento un poco por qué tengo esta remera. Yo no soy de la radio Tincunacu, acá hay unos problemitas con el micrófono. Nunca había problemas con el micrófono, porque siempre estaban los chicos de la Tinku acompañándonos en los actos en la plaza o en cualquier evento, ya sea las entradas a Campo de Mayo o cualquier necesidad que tuviera alguna organización. Y hoy la Tinku la está pasando mal porque la última tormenta le quemó los equipos y están juntando plata para, por un lado, recuperar la antena y por otro lado poder salir al aire, aunque están haciendo un esfuerzo para salir por internet. Entonces ponerme la camiseta era ponerme del lado de la Tinku, que este fin de semana, el sábado, va a ser una fiesta para recaudar fondos, una fiesta de carnaval ahí en el barrio de ellos, un barrio lejos del centro de José de Paz, en el barrio San Atilio. Así que por un lado quería comentar eso, porque la camiseta de la Tinku sin ser yo de Tincunaco. Algunos conocen ya a Bruno, licenciado Bruno Susani, doctor Bruno Susani, un especialista en economía. Recién estamos charlando con él porque a mí me quedaban dudas. Uno lo escucha y habla en un perfecto castellano rioplatense, un perfecto argentino, podemos decir. Resulta que no es argentino, sino que es francés. Pero tenemos un franco argentino, un compañero que nace en Francia, se cría en General Pico, por ahí en internet aparece como el intelectual piqueño, porque se crió en intelectuales piquense, perdón, piquense. Con lo cual se cría en General Pico, aunque su trabajo intelectual primero es en Bahía Blanca, donde la Universidad del Sur no solamente se recibe de licenciado, sino que trabaja en el área académica del área de economía de la universidad, 73, 74, y después, bueno, la dictadura, como a muchos argentinos, incluso a muchos vecinos de acá del barrio Manolita, lo obligan al exilio, y en Francia sigue con su carrera de economista, se recibe en la Universidad de París como doctor en economía, y distintas circunstancias hacen que no pueda regresar a su patria. Él siente su patria en la Argentina, no era fácil en el 83-84, porque nosotros tenemos el caso de Carmen Ahumada, que siempre quiso volver y distintas circunstancias hicieron imposible que ella regresara a instalarse otra vez. Lo cierto es que este amor por la Argentina hizo que escribiera hasta hace muy poco la historia del peronismo, en francés. Y recién le preguntaba si le interesaba a Francia la historia del peronismo. Debates intelectuales por un lado, pero en un momento donde los populismos de América Latina, los populismos estigmatizados desde Europa, están en debate, y en un momento en que algunos populismos más cercanos a los fascismos surgen en Europa justamente, la experiencia peronista me parece más que interesante, y es enhorabuena la aparición de ese libro en Francia por un lado, y en Argentina también. La presentación de Manolita se hizo hace un par de años, y hoy viene a hablar no del peronismo, sino que viene a hablar del neoliberalismo, que en Argentina en los últimos 4 años tuvo nombre y apellido, que se llamó Mauricio Macri. Por lo tanto, no sé si va a hacer, pero va a explicar una serie de sonceras argentinas que hemos vivido en los últimos 4 años. Menciono algunas. La apertura económica va a hacer crecer al país. El cierre de fábrica no genera desempleo. El Estado genera pobres. El mercado ordena la economía. Todas esas cosas escuchamos durante estos 4 años. La deuda externa es para crecer. Sufrir hoy para mejorar, para tener un futuro mejor mañana. El FMI ahora es bueno. Fue lo primero que dijo Duhovne, destacado economista del diario Clarín, que terminó siendo ministro de Economía y endeudó a la Argentina como ni Rivadavia lo logró hacer en su momento. El FMI ahora es bueno, dijo. Controlar la inflación es una pavada, dijo el gurú mayor, y el tipo que le hace préstamo a Vicentín dice: le hicieron creer que cualquiera podía vacacionar, tener celulares y comprarse autos. Digo, manual de sonceras argentinas que Jauretche se hubiera quedado muy corto a la hora de recopilar las estupideces que hemos escuchado durante estos 4 años. Algo de eso Bruno nos va a contar.
Su libro habla de la génesis, el despliegue y las consecuencias de la economía macrista, pero lo interesante para nosotros es cuánto ajuste puede soportar la población, cuánto ajuste podemos soportar. Bueno, Bruno va a hablar de esto, va a hablar de su libro, así que todo tuyo. Hola. Bueno, está bien. Me vas a ir mirando dónde tengo el micrófono y voy a mirar dónde tengo las notas, pero no importa. Quisiera agradecer a Fernando Domínguez de la presentación que hizo el libro y quería decir que la idea del libro surgió el 12 de diciembre de 2015, cuando Macri, después de haber sido electo, asumió la presidencia de la República, impuso, diría yo, poco convincente sobre la pobreza cero ante el Congreso, hizo una conferencia de prensa con el general y explicó qué es lo que va a hacer en su gobierno. Dio algunas pautas muy importantes de lo que sería el texto, el contexto posterior, porque anunció una devaluación del 50% del peso, el peso pasó de 10,4 a 15, luego aumentó la tasa de interés 30%, 28%, levantó todo lo que eran las regulaciones del mercado cambiario y la cual hizo y luego además hizo suspender a los aranceles actividad todo lo que era la protección al sector industrial. Estas medidas rompieron los mercados económicos que habían establecido la reactivación económica que había tenido lugar en el país luego de la crisis de 2003. En 2002 hubo una crisis grave, muy grave, el Producto Interno cayó hacia el 10%. Si uno hace la cuenta respecto al 1998, respecto al 2013, que era la decisión del 18, hay una caída de la actividad económica superior, digamos, a la que vivió durante la década de los 70. Entonces, cuando Macri puso esas medidas en marcha, le dije que había habido un cambio muy importante en lo que era la evolución de la economía, y a pesar de las críticas que se podían hacer respecto a la economía económica hacia el problema, lo que era seguro era que íbamos a una recesión. Los economistas se tenemos una serie de modelos en la cabeza y decían que si uno debe trabajar en eso. Si baja la inflación, va a haber una disminución del empleo, y si hay una disminución del empleo, debe haber una disminución de la riqueza creada, cuando prácticamente va a haber una recesión. Esta idea es muy importante para saber cómo se va a la recesión económica,
la compañía. Entonces, voy a empezar por el título de ese es la economía legal y salarial. Porque olvidar que las personas que los economistas no gustan la palabra olivos. Y olivos, quiere decir pocos. Es decir, hay oligopolios, quiere decir pocos vendedores. Pocos vendedores que se ponen todo de acuerdo para aumentar el precio. Por eso nos interesa esto de pocos vendedores. Hay también el oligo son. El oligo son es compradores. Pocos compradores quiere decir poder bajar. A los 50, nosotros, nosotros consumidores pierden, pero los productores también. Es decir, porque los compradores, pocos compradores pueden poner un valor, pero no hay un precio que pagan a los productores. Los agropecuarios, los productores de las pymes, los productores de bienes, que son muchos, pero que se pueden compradores por el macroeconomía o la macroeconomía oligárquica quiere decir que es una economía de pocos, más que es una economía de pocos. Eso es lo que, así decirlo, debería centrar lo que empezaba a decir es una economía, es un sistema económico, una política económica que sirve nada más para la gente y en efecto, ustedes llegan a ver que nos quedan muy poco lo que aprovechar. ¿Qué es aprovechar? Aprovechar el turismo, más concentrados, aprovechar las grandes empresas oligopólicas, y aprovechar también el sector bancario, aprovechó también los monopolistas, en este caso, que son los concesionarios de las empresas de trabajo de servicio público, que esto a través de la tarifa de conocer, entonces, eso es político. Entonces, el primer capítulo de lo que puede ser es explicar cómo funciona la economía argentina. Hay dos parámetros importantes que yo considero importantes, que son uno sobre la evolución. Entonces, en Argentina las cosas es así. La evolución del Producto Industrial per cápita comenzó a aumentar y la cuota de la Unión Europea subió rápidamente, siguió subiendo, se aceleró a partir de 1945 y llegó a su máximo en 1975. Todo ese periodo de casi 30 tantos años, a partir de 1976, el cambio industrial bajó hasta el 2003. El 2003 volvió a empezar a subir hasta el 2014. Quiere decir que solamente en 2014 volvió a recuperar los valores que tenían en 1970. Así que hay 30 años, en el cual van a lugar los años, en el cual la industria bajó, no volvió a subir. Cuando uno analiza las series que produjo Piqué, que fueron realizadas en la facultad se observa que 2 por mil gobiernos argentinos pasaron en 1943 ya tenían el 26% de la población. Pero tengan esta cifra, en 1943 2 por mil monopolizaba el 26% y hay una baja de la proporción que tiene el producto hasta 1974, no a la fecha, baja de 6. Entre 1976 y 2003 vuelve a subir y llega al 18%.
ya no el 26, pero el 18. Así que durante el gobierno militar, los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa, el producto que conserva los 2 y más subió a 18. Y cuando esa cifra volvió a bajar a partir del 2003 y volvió a subir con el gobierno. Entonces, cuando uno pone en paralelo esas dos curvas, que son el producto industrial per cápita, que cobran los 2 de ganas más, entonces uno se da que usa un sentido completamente diferente. Es decir, que cuando se incrementa la distribución de ingresos en el sector industrial mejor, cuando es mejor el sector industrial, hay más empleo, por lo tanto, las tasas de crecimiento son superiores y al revés, las tasas de distribución de ingresos disminuyen, el sector industrial baja y hay una disminución de la tasa de crecimiento. En el segundo capítulo traté de hablar sobre todo de la posición que tiene Macri respecto al proteccionismo. Porque él lo primero que hizo en ese momento de la conferencia de prensa que se fue que bajó los franceses las exportaciones a las importaciones, ¿no? Y eso fue evitar muchísimos productos de China, muchos negocios brasileños, lo cual llevó a que esos sectores tuvieran muchas dificultades y hoy ustedes hay una cifra muy interesante que era la Unión Industrial Argentina, un sector que se llama Glosser, es el país, así la empresa, y él dice que en el periodo de hubo 140.000 empleos en los sectores. 140.000 empleos en los sectores. Entonces, en el tercer capítulo, lo que traté de hacer es explicar cómo funciona la tasa de interés y la tasa de interés. En el periodo macrista, una idea según la cual se puede mantener la tasa de cambio gracias al incremento de la tasa de interés. Es decir, como dije hace un rato, Sturzenegger puso la tasa de interés al 28% el 12 de diciembre y a partir de ahí la tasa de interés fluctúa en función de la fluctuación del dólar, más bien el dólar fluctúa en función de la tasa de interés. Pero al poco tiempo pasa que la tasa de interés hace que haya una disciplina financiera necesaria, porque los dólares llegan al exterior, captan la tasa de interés, se vuelven al peso, se dan de cabeza a vuelven al dólar y se dan de cabeza al extranjero, con lo cual sucede que la entrada de capital se compensa con empresarial y eso produce un proceso de inflación. Porque la economía que deja de tener condiciones recesivas, debido a la caída de la demanda, debido a las inflaciones las importaciones aumentan, en ese momento lo que va a pasar es que la economía argentina se va a indexar en el dólar. Quiere decir que cuando el dólar aumenta, aumenta la inflación. Es decir, que hay un fenómeno que se correlaciona, una correlación muy sencilla, la inflación sigue. Cada vez que hay una política hay y esto hace que justamente no solamente se indexe en el dólar los servicios públicos, eso es verdad, sino que además se indexe en el resto de la economía debido a los sectores tratando de comunicarse, de centrar el movimiento profesional, no solo de todo, sino en función de la evolución del mundo. Esto es muy importante porque todo el sistema de inflación
ellos están haciendo la comisión, lo que hacen es dedicar una demanda, poner curso, escribir su, y con lo cual la empresa de desempleo, se produce una relajación, que se termina en una situación bastante extraordinaria, es que en los 5 años que estuvo, en los 4 años que estuvo más hubo una baja del Producto Interno del 5%, y una, a ver cuenta del aumento de la población, hubo una baja del Producto Interno del 10%. Bien, el tercer capítulo, el cuarto capítulo, mejor dicho, traté de ver lo que había sido el presupuesto de la agricultura. Entonces, parece que la primera etapa es cuando Marco llega al gobierno. En ese momento lo que hace es disminuir los impuestos de los sectores con mayores recursos. Disminuye las retenciones, importante, disminuye el personal, disminuye el nivel más alto de impuestos de la ganancia y disminuye los aranceles de los productos de orden de todo esto va a desfinanciar es decir, que va a haber en el primer año una disminución de los ingresos fiscales, una amplitud normal, esto es lo que felicitar y se va a llegar entonces va a haber un efecto del orden de $40 millones para poder solventar el déficit presupuestario que nace justamente de la desfinanciación. En ese momento eso va a durar todo el 2017, que no la resolución, pero el 8 de mayo, usted no se acuerda, el 8 de mayo, el Fondo Monetario tiene problemas porque va a pedir plata para decir $5,6 millones adicionales. ¿Por qué el 8 de mayo? Porque el 8 de mayo es el día del director de la finanza. Entonces el feriado estaba escuchando la escuela y por eso el 8 de mayo es una fecha muy importante para la Argentina, pues el día de la Corte. Luego de imponer una serie de comisiones para obtener el efecto que van a utilizar la decisión y van a crear una situación aguda de desempleo y va a empezar a andar muy rápidamente, que sea 140.000 puestos de trabajo del sector perdido, del sector industrial, pero esto va a también ser una actividad entonces, el presupuesto de lo que va a pasar es que el Fondo Monetario va a poner el presupuesto que se establece en el 2019, déficit cero del sector primario y la economía de poder la recesión es la que está apareciendo ahora. Hoy estamos apareciendo los últimos portazos de la recesión de la política. En el capítulo 5, entonces me puse a ver dos aspectos importantes que son, por un lado, la inflación y por otro lado, el crédito. En un momento dado, la inflación es una salida que se puede, no voy a hacer teoría de inflación, pero la inflación la producen las empresas. Son las empresas las que fijan el precio. Aquí alcanza los poderes económicos, la inflación la produce la Comisión Monetaria, pero es el aumento de los precios se da porque las empresas fijan el precio. Entonces hay un problema complicado, que es cómo se hace para el aumento de los precios. En ese sentido, el
es un problema muy importante. Si uno no tiene un factor que puede modificar precios, entonces comenzamos a modificar. Yo pienso que hay una cosa importante que tiene que ser el compromiso de los movimientos populares que existen. Los soberanos para que verificar la fuerza, no para que se pueda poner con más dinero, pero para que vayan a decir, esto no, pero lo que hay que hacer es decir a la necesidad la función de la alegría que se es un drama, no tanto sino por los tiempos, los plazos de reembolso determinados por la tasa de cabeza de cuales fueron contratadas muchos de manera un poco salvaje, hicieron un negocio redondo, las personas que obviamente negociaron respecto, porque en Europa la tasa de interés era del 0%. En Estados Unidos de 1,9%, y acá los préstamos a la tasa del 100%. Así que digo, negociaron mal, no solamente negociaron mal, sino negociaron mal. Long Road. El 100% de la tasa de interés es una tasa aunque acá en varios casos se escucha. Al final puede ser entonces la tasa de funcionarios decía plazos demasiado cortos. Entonces el hecho de que los plazos sean demasiado cortos hace que la economía esté condicionada y que en realidad el reembolso de la deuda sea totalmente imposible si no se alargan los plazos. Por eso la primera idea fue reperfilar la deuda, usar el eufemismo que se utilizó Cobre, y también la CUMSA. Y además lo que hay que hacer es alargar los plazos y reducir naturalmente las tasas. Esto es el punto importante. No lo pongas ahí porque me parece que ahí va a retumbar. Entonces lo importante es que se vea que la deuda no es impagable, pero en los términos en que está estructurada actualmente, a saber, una tasa de interés alta y plazos cortos, hacen que sea relativamente imposible de llevar adelante el pago. Por lo tanto, pienso que Guzmán va a tener que realizar un trabajo muy profundo para poder renegociar y reperfilar o reestructurar la deuda. El sexto capítulo es una colección he tratado de mirar las principales variables en el comercio exterior, la inflación, la tasa de desempleo, el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones, y ver cómo esa política económica llevó a una degradación total de todas las variables económicas. Es decir, incluso la variable que podría haber andado mejor eran las exportaciones se estabilizaron, para no decir se paralizaron, porque por una razón sencilla, en el primer momento hubo una expansión de la producción agropecuaria, pero después la producción agropecuaria disminuyó y sobre todo disminuyó la exportación
exportaciones industriales que representan 30% del total de las exportaciones. Contrariamente a lo que se dice, las exportaciones industriales son un aspecto muy importante y determinan la posibilidad de que el mercado interno funcione bien, porque mientras el mercado interno tira, entonces hay una baja de los precios de las exportaciones industriales y se exporta nada. Cuando el mercado interno no tira, las exportaciones industriales ven los costos incrementarse y por lo tanto disminuyen. Esto es muy importante porque hay un problema de economía de escala que hay que tener en cuenta y por eso la reactivación económica es un aspecto importante, no solamente para mejorar la situación del mercado interno, sino también para poder exportar más. Bueno, como hace media hora justa que estoy chateando con ustedes, les voy probablemente a dar la palabra para que hagan alguna pregunta si cabe. ¿Puedo hacer una pregunta? El papel de Caputo con el tema de las TEBAC y trabajando de un lado y del otro, eso es terrible. Es terrible porque la bicicleta financiera es terrible porque es... Le decían, traigo 3.000 palos y no me bajé en la TEBAC. Claro. Eso sí, es terrible porque la bicicleta financiera es algo que permite, digamos, tener el excedente que hay en el país, llevárselo con un riesgo cero. Entonces no son, la regla del juego capitalista es que por lo menos los capitalistas arriesgan algo, pero acá no arriesgaban nada. Pregunto lo siguiente, vos dabas fechas precisas en que Macri, en conferencia de prensa, a 2 días de subir, 12 de diciembre, anuncia las medidas básicas de su plan económico. ¿Podemos hacer un paralelo con el 2 de abril del 76, cuando Martínez de Oz anuncia la liberación de las fuerzas económicas en la Argentina que habían estado sometidas a las fuerzas del Estado? Y la pregunta en realidad es, ¿la economía de Macri en qué se emparenta con la economía de la dictadura? A mí no me gusta mucho hacer una relación directa entre Macri y la dictadura, porque Macri era un gobierno en el cual era democrático, por lo menos había surgido de las elecciones, mientras que la dictadura fue un golpe militar. Entonces, hago la diferencia porque no se puede comparar una situación con la otra a pesar de que el programa económico haya sido similar. Entonces es cierto que hay una similitud entre, por ejemplo, la bicicleta financiera y la tablita de Martín de Dios. Se ve de la misma manera y funcionaba casi igual. Es decir, Martín de Dios anticipaba cuál iba a ser la evolución del precio del dólar a mediano o a largo plazo, entre 6-7 meses, y a la vez uno podía calcular la inflación en función de la diferencia entre la inflación y la evolución de la tasa del dólar, podía comprar o vender y entonces embolsar la diferencia, es decir, sin ningún riesgo. Esto era medio parecido a la prueba. En ese sentido, también, por primera vez, quizás en el tiempo de Martín de Dios, hubo, con la reforma financiera justamente, surgió el poder del capital financiero en Argentina. Pero dentro de todo, hay que saber que el sistema financiero argentino es extremadamente débil. Es decir, creo que estamos en el rango número 54 detrás de Kenia en lo que hace la estructura del sector financiero. No hay mercado de capitales en Argentina. Es decir, si alguien se quiere financiar para llevar adelante una gran inversión, tiene que ir a financiarse al exterior porque en el mercado interno nadie puede darle la plata para que haga su inversión.
Entonces, en ese sentido, es cierto, hay una relación y hay una similitud entre el programa de Martínez Dios y el programa de Macri, pero bueno, duró mucho menos. El programa de Macri duró mucho menos que el de la dictadura. Fue más violento. Y además fue más violento, como decimos. Yo te quería preguntar, vos dijiste que en este proceso lo que se está, una de las variables, una de las estrategias, es que se alargue el tiempo para negociar la deuda. ¿Y vos qué beneficios ves en esa negociación para este pueblo? No entendí bien la pregunta. Si ese alargar los tiempos que tiene este proceso en esta gestión de gobierno para pagar la deuda, ¿cuáles serían los beneficios para este pueblo en esto de alargar el tiempo? Bueno, en primer lugar, claro, hay beneficios porque en un caso no se puede pagar y en otro caso se podría pagar. Ese es el primer beneficio. Pero hay un aspecto muy importante que es que no hay que dejarse llevar por una posición extrema en la cual uno piense que no pagar la deuda le va a salir barato. Discúlpame. El hecho de no pagar la deuda, como se pudo observar en el pasado, no es gratis. Entonces hay que pensar también, cuando uno va a decir que no vamos a pagar la deuda, cuál va a ser el costo. Yo no me refería a no pagar la deuda, yo me refería digamos, cuáles van a ser los beneficios, no yendo a los extremos, sino para... No, los beneficios no va a haber beneficios porque el pueblo va a pagar algo que fue hurtado, robado por un sector de las clases dominantes, puedo citarlas, el sector, digamos, bancario, el sector concesionario de los servicios públicos, y el sector de los terratenientes. Ese es el sector, digamos, que se llevó la plata. Por eso hay una de las primeras medidas que hizo Alberto Fernández fue imponer un impuesto del 2,5% al capital que se tiene en el exterior. Es decir, el capital que se tiene en el exterior es el capital que hay que la gente transfirió al exterior de manera totalmente legal. Hay que ver este aspecto, ¿no? Contrariamente a antes, donde las transferencias eran ilegales. Ahora la transferencia fue legal, es decir, ibas al banco y mandabas la plata a donde te guste. Eso hace que se sepa hoy que hay, digamos, 57.000, con el blanqueo que hizo Macri, se ve que hay 57.000 departamentos en Uruguay que son dueños argentinos. Sabemos que hay 250.000 millones de dólares que están en los bancos norteamericanos, europeos o de los paraísos fiscales, pero sabemos quiénes son los que lo mandaron. Y sabemos también que van a tener que pagar el 2,5% del total de lo que se llevaron y de lo que hay. Entonces, bueno, la deuda se va a pagar con eso. Perdóneme, profesor, yo tengo una... ¿Vos tenés plata en el exterior? No, tengo una teoría muy infantil. A ver si usted, profesor, me puede decir. Yo creo que ellos nos tienen que dar tiempo, porque ellos arrasaron toda la quinta. Ahora tienen que dejar que crezca la radicheta otra vez. ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos quiénes son? Los de afuera. Los de afuera. Los del Fondo Monetario. Porque si no, no se puede pagar.
Sí, el Fondo Monetario tiene un problema. Está todo arrasado. Entonces, cuando uno le debe 500 pesos, digo una cifra cualquiera, al vecino, cruza la vereda del frente porque le da vergüenza de no poder pagarle. Pero si vos le debes $50.000 millones al vecino, el que se cambia de vereda es el vecino, ¿viste? Porque vota como querés. Por eso nos van a tener que dejar crecer un poquito para poder pagar para poder cosechar la radicheta otra vez. Se quedó todo arrasado. Es cierto, quizás. Es muy difícil, yo no puedo contestar ese tipo de preguntas porque es decir, yo no soy el Fondo Monetario Internacional. Que no, ellos les interesa que nosotros crezcamos para que podamos pagar. Quizás, eso es lo que dice Fernández, pero no todo el mundo piensa que se debe hacer así. Es decir, si usted lee los diarios financieros, una parte de los economistas argentinos, entre comillas, pretende, digamos, que se haga un programa de austeridad y que con la austeridad, digamos, se pague la deuda. Perdóneme, no han Chomsky. ¿Cómo? No han Chomsky. Los medios hacen eso. Y la gente se la traga. Antes era la religión y tú te ves. Quedaron mudos, Esto es, digamos, una ineptitud de las personas que manejaron la economía, o es un plan en el cual, si ellos seguían, estirarían los pagos, pero aplicarían un plan aquí de mucho más sojuzgamiento al trabajador y a la gente que, digamos, de menos recursos. O es un plan que si venía otro gobierno diferente al de lo que tenemos hoy, iba a estar tan apretado que igualmente le podían aplicar lineamientos. Yo no creo en la teoría del complot, yo no creo. No, yo no creo en la teoría del complot. Yo pienso que Macri, los amigos de él en el sistema financiero, los terratenientes, los concesionarios de las tarifas de los servicios públicos que aumentaban las tarifas de manera salvaje, lo único que querían era llenarse el bolsillo de guita y quizás irse lo más pronto posible. Una parte del sector, digamos, que tuvo del periodo de Macri, lo abandonó en cuanto vio que las cosas no iban para más. Quiere decir que, a mi parecer, esto fue una salvajada de unos tipos que tomaron el rehén al Estado y que utilizaron el Estado para llenarse de guita. Está bien, ese es el lado de adentro. Y el lado de afuera, porque el Fondo Monetario, ¿por qué hace semejante préstamo cuando ya la Argentina sabía que no podía ni pagar lo que se había pedido? Probablemente sea un error. Y el hecho de que hoy el Fondo Monetario trate de remendar, digamos, esta situación y pedir que haya plazos para pagar la deuda y que es porque primero quiere cobrar, porque sí. Tienen que dejar crecer la quinta, no hay nada. Quiere cobrar. Es decir, que si hubiera sabido lo que iba a pasar, quizás no le hubiera prestado la plata. Pero pienso que ellos le pagaron la campaña electoral a Macri. Por lo tanto, una vez que le pagaron la campaña electoral y perdió, porque pensaban que iba a ganar, entonces ahora van a tener que inventar algo para que les paguen, porque ellos son funcionarios, ojo, el Fondo Monetario Internacional, la Cristalina Georgieva es una funcionaria, es una búlgara funcionaria
los que ponen la plata no son intereses privados, son los estados que ponen la plata, y los estados están muy enojados. Los europeos están muy enojados con lo que hizo Lagarde y con lo que hizo, digamos, Trump, el impulso, digamos, de prestar la plata. Porque ahora hay que volver a refinanciar el fondo, porque el fondo, para seguir prestándole plata a otros países, necesita ser refinanciado, es decir, ellos no tienen más plata. Y no es la Argentina no lo puede pagar los 50.000 millones de dólares que le debe si no hay algo que sucede, si no hay un rescalonamiento de la deuda y una nueva, digamos, perspectiva para que les puedan pagar. Lo peor que le puede ocurrir hoy al Fondo Monetario es que la Argentina diga, nosotros no pagamos. Ya pasamos, creo que ya pasamos por esto del 2003 y bueno, Néstor logra con la ONU, con el apoyo de 136 países, poder reestructurar la deuda y que se pague a un largo plazo. De hecho lo pagó, 3 años después la pagó. Entonces me parece que ese tendría que ser de nuevo el camino, pero ahora estamos peor que en el 2003, ese es el problema. Y el Fondo Monetario va a tener que entenderlo porque, a ver, ellos sabían lo que estaban haciendo. Si bien, como usted dice, fueron un par de vivos que se llenaron el bolsillo para irse lo más rápido posible, ellos aprovecharon esa situación. Por eso prestaron tanta plata. Sí, la verdad campaña, sí. Tal cual. Pero perdieron. Y entonces Pero ahora se va a tener que reestructurar. cuando venían acá a ver cómo estaba lo de la deuda y todo, que venían a ver cómo estaba la campaña, no veían que todo iba para atrás y además es un crédito mal dado, porque tengo entendido que nunca pueden permitir a un solo país tremenda cantidad de créditos. Yo pienso que eso lo tiene que pagar quien lo pidió. ¿Qué pasaría en ese caso? Sin duda, claro. O sea que fueron cómplices. Seguro, le pagaron la campaña. Le pagaron la campaña electoral, ¿cómo no van a ser cómplices? Claro. Vinieron a hacer eso. Vinieron a hacer eso. Y toda esa plata que está para esos fiscales la pagamos 2 veces. Porque esa también va al fondo, ¿a dónde va? Entonces, esta guita que sale de acá, la volvemos a traer y después la volvemos a ver otra vez. Hay una parte de los funcionarios del Fondo Monetario que había quedado relativamente con la paja en el ojo por el hecho que la Argentina y Brasil hubieran pagado y se hubieran, por alguna manera de decirlo así, liberado del Fondo Monetario Internacional. Pero yo pienso que los funcionarios que estaban en eso están siendo despedidos del Fondo Monetario Internacional también. Porque eso es un error que cometieron. Sin querer aliarse de un país o de otros funcionarios, eso puede funcionar en el marco de una administración nacional, pero no en el marco de unas relaciones internacionales. En el nivel internacional hay países, los países son soberanos, pueden no pagar, lo que hicieron algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional fue una actitud errónea y creo que 2 o 3 lo están pagando ya. El impulso de Trump de que financiar a través del fondo la campaña de Macri, los plazos de deuda, de repago, tan cortos, ¿qué pasaba si ganaba Macri? ¿El plan dónde terminaba? Iban a hacer exactamente lo mismo. ¿Iban a patear o iban a buscar un recurso que tiene que ver con patrimonio nacional? El problema es que va a un gobierno terrorista y entonces no va a ser lo mismo que hubiera podido hacer Macri si hubiera ganado. Macri hubiera hecho un plan de austeridad feroz como el que hizo en 2019. Le dijo a este señor el que hace libros, que no quiero decir porque siempre me equivoco el nombre, que la cultiva es el mayor. Sí, claro.
Lo dijo en casa. Bueno, eso lo estoy diciendo. Entonces, es evidente que Macri iba a hacer un programa de austeridad feroz y iba a terminar de hacer lo que había empezado a hacer. Pero más rápido, como decía. ¿Cómo? Más rápido decía. No sé si más rápido, pero quizás más profundo, ¿no? Es decir, que iba a hacerlo, iba a grabar la situación respecto de lo que era a fines de 2019. En el 2019 habíamos tocado fondo, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió, todos los años, cuando vi lo que había pasado ahora, lo que ha pasado ahora, respecto a lo que pasaba hace un año, se nota en la calle, es decir, en la grabación de la situación económica. Es totalmente terrible. Es decir, la situación de calle de las personas, en particular en Buenos Aires, es aterrador. Es aterrador. Es medio triste. Yo que conocí la Argentina y me acuerdo de la Argentina con nostalgia de la década del 70, y veo, digamos, la situación actual con el estado de los servicios públicos, etcétera, etcétera, a mí me da una gran pena porque, voy a decir, hacia los años 70, 1970, nosotros íbamos en 75, la diferencia entre un país como España, un país como Grecia y lo que era Argentina, relativamente lineal, era poca la diferencia. Ahora es avanzada la diferencia, es terrible. Lo que pasa, señor profesor, es que María Estela de Perón, siendo un despelote del peronismo, dejó, no sé si me equivoco, que alguien me corrija, 5.000 millones de deuda. Cuando vinieron los milicos, la dejaron en 40. Cuando vino el mono, la dejó en 150. Y cuando vino el tonto, la dejó en 190. Y yo no sé cómo no, que participa todo y hay gente que... Te voy a corregir. Cuando subió el campo, la deuda era de 6.000 millones de dólares. Por eso. Cuando se voltearon a Isabel, era de 9.000 millones de dólares. Pero cuando se fue Martín II era de 74.000. Claro, yo dije 60, sí. No es lo mismo. Respecto a lo que dijo recién el compañero, en el caso de que la deuda no se pague con el Fondo Monetario, si podían utilizar el patrimonio nacional, que se refería a lo que Macri había firmado hace un par de años atrás, entregando como garantía las riquezas del país. O sea, en el caso de un default, ¿pueden tomar directamente esas riquezas o hay que pasar por una intermediación judicial? No existe eso. Eso no existe. Argentina es un país soberano, es decir, no van a poner, ¿cómo se dice? En francés hay una palabra. Eso no existe. No le van a. En prenda no se van a dejar la Patagonia, no. Eso no existe. Perdón, eso no existe. que me interrumpa. En algún lado leí que Grecia vendió islas por su deuda externa. Aeropuerto. O sea, no es que vienen y toman el patrimonio, supongo yo, pero como todo se maneja a través de estaferros, terceras personas, pueden venir a ofrecer dinero para traer cualquier cosa y pagar la deuda externa. Es cierto que en el caso de Grecia que usted cita, se trató de una situación muy particular en la cual un país de la Unión Europea, Alemania, para no nombrarla, obligó a la Unión Europea a que Grecia
vendiera a capitales privados alemanes una parte de las infraestructuras. Es cierto. Pero es un caso excepcional. Ahora digo yo, cuando pedimos un crédito, Es un caso excepcional. No, pero quiero terminar con el asunto. Lo que está haciendo el gobierno actualmente es tratar de hacer la diferencia entre lo que es el pago de la deuda, la reestructuración de la deuda y el reescalonamiento de la deuda y de las tasas y la situación interna. Es decir, que hay como lo que está haciendo Guzmán es separando lo exterior de lo interno. Vale decir que lo que pase con la deuda, sea cual fuera la solución, no incide en la situación económica interna. Y eso es bastante fácil de hacer y de hecho se está haciendo. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional un protocolo, es decir, mejor, firmó un protocolo de déficit primario cero. De hecho, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el plan hambre contra el hambre que se está llevando adelante y todos los aumentos de las jubilaciones que se están llevando adelante o los incrementos de los ingresos de la función pública o los incrementos salariales que se negociaron con la CFP, todo eso estaba digamos, prohibido por el acuerdo que había firmado la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno dijo, eso no lo vamos a cumplir. Y lo que vamos a hacer es vamos a separar lo que es el problema de la deuda, el problema de la gestión de la economía. Por eso es importante entender que no hay una diferencia fundamental entre pagar la deuda, reescalonar la deuda y la política económica interna. ¿Y qué pasó con esa cantidad de oro que se envió desde Argentina a Inglaterra? No sé eso. Fue así, ¿no? Al principio del gobierno de Macri, las noticias fueron de que se había enviado cierta cantidad de oro. una cantidad de oro. Fue 17 toneladas. De 17. Lo trasladó a Inglaterra porque Macri dijo, yo conozco a mis muchachos, pero no estoy seguro. 17 toneladas. Sí, ¿Qué sí, pasó? por eso. Hay una Otra razón. 17 toneladas. Teníamos 17 toneladas de oro. O Eso sea, en otras épocas. ¿Es verdad eso o fueron noticias que se crearon? Esos son los trolls. No fue entonces. No es de su conocimiento. Pero en realidad, 17 toneladas de oro es una cosa, no sé, un problema. Sí, puede haber sido, pero yo no sabía que puede haber sido, pero son poca plata eso. Eran las reservas, Cristina las sacó de un banco europeo, que creo que era un banco suizo, las trajo para acá, eso es lo que sale en los diarios. Claro, y Macri la mandó de vuelta. Pero bueno, no sé si es cierto. No sé. Claro. Una pregunta. Sí. ¿Se podrá lograr alguna vez tener una economía exterior soberana? Sí, pienso que países. No es como que volvimos para atrás, porque seguimos un montón, pero ¿cuánto tiempo se necesita? Sé que hay un partido político en Argentina que tiene una doctrina muy clara, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. La soberanía económica es un problema que uno lo puede mirar por donde lo mire, puede ser de una manera, puede ser más de otra, pero lo importante es que las decisiones económicas se toman en el país. Yo pienso que este gobierno está siempre tratando de volver a retomar las riendas de la acción económica y que no le sea impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Esto va de por sí, ¿no? En ese sentido, uno puede esperar que de todas maneras, por más revisión del artículo 4 que haya,
Una cosa es realizar los 4 y otra cosa es que le digan cuánto tienen que ganar los jubilados. ¿Siguen teniendo gravitación que tenemos en el hemisferio sur? Estamos en el hemisferio sur de Ecuador para abajo. Siguen teniendo, que somos colonia. Si el hecho de ser del hemisferio sur. Está abajo, ¿viste? No, sí, está considerado como. O sea, como el hueso. Le das vuelta y te pones arriba. Seguimos en Colonia. Me voy de la economía. Bruno además fue diputado en algún momento, ya en este siglo, por el Partido Socialista, y entonces le hago una pregunta de política interna de Francia, que tiene que ver un poco con esta historia. Y recién algo mencionaste, lo de Christine Lagarde. Christine Lagarde, ¿en qué posición quedó? Porque ella tiene aspiraciones políticas en Francia. ¿En qué posición quedó después del FMI? Porque en definitiva se va y ocupa un cargo importante dentro de la economía europea. Entonces la pregunta es si va a tener algún tipo de trascendencia sobre su paso por la política y si esto la afectó a ella, el préstamo la afectó a ella, el préstamo récord, ¿no? A la Argentina. Sí, gracias por la pregunta, pero no la afectó para nada. Ella no tomó la decisión, son decisiones colectivas. El hecho de que se haya dado el decreto a la Argentina fue un acuerdo de lo que se llama GOA, Fondo Internacional, donde participan distintos representantes de distintos países que tienen acuerdos de votos. Estados Unidos tiene que defender los presidentes, etcétera, etcétera. Los acuerdos son las decisiones que toman son los acuerdos de GOA. El hecho de que ella ponga acá no agrega el hecho de que la decisión probablemente la haya propuesto ella, pero en consulta. Hoy en día el presidente del Banco Central Europeo. La política del Banco Central Europeo la define la directora, la presidenta del Banco Central Europeo, sino que la define el director del Banco Central Europeo, que está formado por los presidentes del Banco Central de cada uno de los países. Entonces es difícil pensar que Madame Lagarde va a decidir lo que es el Banco Central Europeo. En cuanto a sus perspectivas políticas, ya que Madame Lagarde no forma parte de esa parte política francesa, ella era una abogada que se dedicaba a los problemas judiciales entre empresas de alto nivel de Estados Unidos, y que digamos fue ministro de Economía en Francia. Pero igualmente también el ministro de Economía no tuvo la relación. El funcionamiento de las instituciones es tal que hoy en día la mayor parte de las decisiones se toman en ciertos países, sin duda, por consenso en el cual los expertos puedan poder ejercer. Ningún ministro, en el caso mío, de la agricultura, el ministro de la Agricultura, no, pedía los asesores, pide a cada uno de los asesores, de su punto de vista, sobre todas las cosas. Después la decisión política en última instancia la toma, pero no la toma, no es así, no saca el sombrero como los magos de la elección, la toma los expertos que indican cuáles son las distintas posibilidades y cómo hay que hacer para presentar incluso las medidas que se van a tomar a las personas que tienen que ver con la actividad digital.
marca la película. Con el centro que es más personalizado. Si yo trabajé en la Universidad Nacional del Sur, el rector muchas veces no la decisión un poco personal. Pero en mi lugar la decisión son muy colegiadas, hay una unificación interesante. Las decisiones son colegiadas por la responsabilidad. No hay ninguna diferencia entre la manera en la cual lo puede haber hecho Lagarde que Dominique Strauss-Kahn. Espera que te diga. ¿A vos te parece que si hubiera estado en ese caso Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, que lo hubiera hecho de la misma manera que Lagarde? Sí, quizás no. La pregunta es si Dominique Strauss-Kahn hubiera sido el predador sexual que fue y hubiera tomado la misma medida que tomó Lagarde. Probablemente no, porque la diferencia entre Lagarde y Dominique Strauss-Kahn es que Dominique Strauss-Kahn es igual economista eso, y probablemente no hubiera aceptado darle un préstamo en esa condición. Si yo hubiera sido la Lagarde, lo hubiera hecho. Perdón, que ya tanto. Nosotros, yo creo que estamos pagando las culpas de haber querido organizar en la década de los 2000 un mercado como un latinoamericano. Como un latinoamericano. Escéptico respecto a la teoría del complot. Lo voy a decir otra vez, no creo en la teoría del complot, no creo. Hoy en día el Mercosur es un volador. Es decir, vos podés comprar, los chinos pueden mandar containers enteros de camiseta, llegan al puerto de Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires se abre el container, se distribuye por toda Latinoamérica y nadie sabe. Es decir, el Mercosur hoy. Antes también. ¿Y en los 2000 también? Antes también. El Mercosur existe. El Mercosur existe tanto que es un mercado común. Es decir, uno no paga Brasil con el pago de Brasil y Brasil no paga Brasil con el pago de Argentina. Tiene una tarifa, un sistema arancelario que es muy arreglante, nunca nadie yo sé cuando va al Mercosur en la Organización Mundial del Comercio. Es un problema. Por el momento es un problema.